Buen vivir. Buenos días, vamos a hablar hoy del concepto del buen vivir, tomado de la Resolución 050 de 2021, que introduce el capítulo indígena en el Plan Decenal de Salud Pública. Estos conceptos allí definidos son fruto de un diálogo de saberes establecido entre el Ministerio de Salud y la Protección Social y las organizaciones indígenas. El buen vivir, de acuerdo a la cosmovisión, a la cosmogonía indígena, tiene que ver con un concepto muy amplio del proceso de salud. El proceso de salud está circunscrito al buen vivir o el vivir bien. Y en contraposición a este se encuentra la enfermedad, que es un desequilibrio o una desarmonía. El buen vivir tiene unos elementos que lo constituyen, que promueven y mantienen la armonía y el equilibrio. Y esto tiene que ver con el territorio, que es el eje central en donde se desarrolla la vida. Es el ámbito donde se reproducen todos los elementos esenciales del ser indígena. Es en el territorio donde está garantizada la pervivencia y supervivencia física, espiritual, material y cultural. Por ello hay una relación directa con el territorio. Y el territorio dentro de la cosmogonía, dentro de la cosmovisión indígena, es un organismo vivo que constituye la madre tierra o la Pachamama. Hay una relación profunda entre el territorio, la comunidad, la familia y el individuo. Otro elemento constitutivo del buen vivir es la identidad cultural indígena, que tiene que ver con la pertenencia que tienen los pueblos indígenas. Es la energía, la vida espiritual, el idioma propio, el simbolismo de la cultura propia de los pueblos indígenas. La identidad cultural determina el modo de vida propio que tienen las comunidades. Otro elemento constitutivo tiene que ver con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que son el reconocimiento, los conocimientos, la sabiduría, las acciones y las enseñanzas que hacen parte del diario vivir de los pueblos indígenas. Tiene que ver con las leyes individuales que determinan el comportamiento y la identidad cultural de cada persona, y su autorreconocimiento como integrante de determinada comunidad indígena. Otro elemento constitutivo tiene que ver con la ley de origen o ley natural, que se relaciona con el conjunto de normas de carácter ancestral y espiritual que fundamentan los estilos de vida de los pueblos indígenas. Aquí está determinados los mandatos que regulan toda la interacción y relación entre los seres humanos y entre estos con la naturaleza y el territorio, y tienen como fin la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Tiene que ver también el buen vivir con el derecho mayor, que es el principio de autonomía y autoridad territorial de los pueblos indígenas, y tiene que ver con esa cultura milenaria, con las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que a través de la historia han definido un pueblo. Entonces, este derecho mayor tiene que ver con el recorrido histórico que los pueblos indígenas han enfrentado durante cientos de años. El derecho mayor representa entonces la diversidad, la espiritualidad, el pensamiento, la identidad. Es en sí la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas. En cuanto a lo que tiene que ver con la salud, el derecho mayor tiene que ver con el conocimiento sobre el manejo de las plantas, los metales, los animales, frente a los desequilibrios o desarmonías que tenga la comunidad, y también describe la espiritualidad de las comunidades, el respeto hacia la naturaleza
ese respeto a la biodiversidad de los territorios, con todo el ecosistema en el que viven. Otro elemento fundamental es la sabiduría ancestral, en donde cada pueblo tiene un saber, unas costumbres acumuladas durante miles de años, y es el conocimiento indígena. Allí está inmerso el sistema médico tradicional, el sistema médico propio de estas comunidades, que cuenta con un amplio número de recursos, de saberes y acciones, con métodos de protección, sanación y curación física y espiritual a nivel individual, familiar y colectivo, así como del territorio. Este saber específicamente en salud, esta sabiduría ancestral, es un don encomendado a sabedores ancestrales como médicos, sanadores, rezanderos, hierbateros, pulseadores, etc. Hay varias denominaciones en las diferentes etnias, y tiene que ver a todos estos procesos del buen vivir y todos estos conceptos de equilibrio, desequilibrio, armonía o desarmonía. Otro elemento fundamental constitutivo del buen vivir de los pueblos indígenas tiene que ver con el ejercicio de su autonomía, que es la forma como los pueblos indígenas tienen su propia autoridad, sus propias estructuras, formas de organización. Es la toma de decisiones colectiva, en la que las autoridades indígenas toman las decisiones de manera muy colectiva, fomentando la igualdad y la equidad y garantizando siempre el máximo beneficio colectivo dentro de su cosmogonía, que ese beneficio tiene que ver con el individuo, la familia, la comunidad y el territorio, y siempre tiene que ver también con el mundo espiritual, material y cultural. Y es esta autonomía la que permite que los pueblos indígenas vivan de acuerdo con sus usos y con sus costumbres. También tiene que ver el vivir bien con la gobernabilidad, que ya consiste en el ejercicio práctico de las normas dentro de sus propias instituciones, dentro de sus formas de organización. Para el desarrollo de la gobernabilidad, los pueblos indígenas tienen su propia estructura política, tienen sus normas, la ley de origen o ley natural, el derecho natural, ejercen su autonomía y está a través de diversos mecanismos entre los cuales están los usos y costumbres. En salud, tiene que ver la gobernabilidad con la implementación de la medicina ancestral mediante mecanismos de participación, de autorreconocimiento, ejercicio de autoridad, y para tener la autonomía para implementar acciones de salud dentro de las comunidades. Otro concepto fundamental dentro del buen vivir tiene que ver con la reciprocidad, que para los pueblos indígenas es un principio fundamental porque determina su solidaridad, expresa la unidad y retribución por el hecho de ser seres colectivos. El buen vivir tiene que ver entonces con el buen vivir del otro, con el buen vivir con la comunidad, con el buen vivir en el territorio. Dentro de la salud, la reciprocidad tiene que ver con las desarmonías o desequilibrios que tiene la comunidad o el individuo con la naturaleza, con su entorno, para lo cual los pueblos indígenas utilizan el conocimiento ancestral de aplicación de la medicina propia para volver a entrar en armonía y en equilibrio con ese ciclo natural de la vida. Las comunidades miran que las desarmonías son un ciclo normal de las comunidades, pero que debe encontrar el horizonte mediante la aplicación de espiritualidad, donde siempre actúa una dualidad del adentro, el afuera, lo sagrado y lo natural. El hombre y la mujer son complementarios,
y todo es complementario y recíproco. Para profundizar más sobre estos conceptos del buen vivir, del vivir bien, de la armonía y del equilibrio, puede consultar la resolución 050 de 2021. Muchas gracias.